Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, hoy tenemos el placer de invitar al doctor Federico Morais. Realmente yo no soy la persona más indicada para hacer la presentación. Aquí hay personas que le conocen muy bien, como la doctora Juárez o el doctor Olano. Pero bueno, he visto el currículum de Federico y realmente es un currículum magnífico. Se le notan los genes de la alimentación desde pequeñito, ¿no? Y bueno, yo diría pues 4 cosas de Federico. Pues que aparte de ser licenciado en Ciencias Químicas por la Complutense, pues es doctor por la Universidad de Oviedo, hizo un máster en Dirección Comercial y Marketing en el Instituto de la Empresa y bueno, ha desempeñado puestos importantes, ¿no? Empezó en el Instituto de Productos Lácteos del Consejo, estuvo ligado al Instituto del Frío, que ahora pues es un instituto importante. Luego pues fue director de planta piloto de Aprocat Mercasa, director de calidad e innovación de Cárnicas Valle, investigador de I+D de Megara S.A. Y luego también tengo que destacar que es miembro del staff del University College Cork, ¿no? Donde pues imparten un máster de alimentación y que participa desde hace muchos años, ¿no? Y como no, pues fue director de I+D del grupo Frixia, profesor de Tecnología de los Alimentos de la Autónoma de Madrid, profesor de Operaciones del Instituto de Empresa, director de la plataforma Food for Life Spain, y luego pues tengo que decir que sigue en contacto con la alimentación porque tiene una consulta que se denomina In-House Consultant, ¿no? Y bueno, aparte de esto, pues yo creo que hay que destacar los proyectos del Plan Nacional de I+D+I, que tiene muchos y además importantes: Torres Quevedo, Consolider, Influye, Pan Salud, Ecofood, el número 38, y también proyectos europeos, el número 27. Son muchos proyectos, lo cual indica la dedicación que ha tenido, ¿no? Green Foods, Erasmus Food Lab. Tiene también un número significativo de publicaciones con algunos de los presentes, patentes y modelos de utilidad. Y bueno, otros méritos, pues también hay que destacarlos, ¿no? Miembro de Food Advisory Group de la Comisión Europea, experto de evaluación de proyectos del Plan Nacional, miembro de la ANEP, miembro del Comité Nacional Lechero, yo no sé si existe todavía, no existe. Profesor de varios másteres nacionales e internacionales. Y bueno, pues también tengo que decir pues que lo más importante, yo creo, ¿no? Que es un hombre que ha hecho mucha I+D, mucha transferencia, lo cual la industria de la alimentación pues está muy reconocido, ¿no? Entonces, bueno, le vamos a dar paso a la conferencia, le vamos a dar pues 45 o 50 minutos para que luego tengamos una discusión, porque en las academias lo más bonito es la discusión. Y Federico pues nos va a hablar sobre, bueno, una cosa que no he dicho, que ha sido director de innovación de la Federación Española de la Industria de la Alimentación y Bebidas. Esto es importante, dejó media vida, ¿no?, en la federación. Y bueno, nos va a hablar de la transferencia de conocimiento de la botica a la fábrica del futuro. Entonces le doy paso, no sé si lo quieres hacer aquí o en el... Ahí mejor. Perfecto, muy bien. Muy bien. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias por estar aquí, excelentísimos señores, ilustrísimos académicos, señores y queridos amigos. Ahora sí oye ya. Bien. Agradezco en primer lugar al profesor Arturo Nadón por poder estar en esta casa, que es para mí un templo. Siempre he venido aquí, siempre como oyente, y estar aquí pues es un honor. Además, quiero agradeceros a los que estáis aquí por el hecho de haber sacrificado vuestro tiempo en venir a escucharme, lo que yo pueda transmitiros. Algunos de vosotros, como ha dicho el presidente, sois responsables de que me encuentre en este atril. Y quiero expresaros mi respeto, mi afecto y mis simpatías eternas. En primer lugar, confesaros, a los que no me conocéis, que no soy veterinario, aunque haya sido influenciado por alguno de ellos, sino químico. Y parafraseando al magnífico Pepe Isbert, como químico os debo una explicación, y os la voy a dar. Por eso no tengo más remedio que hacer una breve introducción sobre mi devenir en este mundo. En junio de 1998, el profesor Carlos Barros, al que luego citaré, en su discurso de ingreso en la Academia Veterinaria,
quiso transmitir una posición más o menos sentimental de valoración crítica o científica, pero sus abogados de cabecera se lo prohibieron afectuosamente. Aunque él realmente, como era un poco rebelde, les desobedeció en parte y facilitó dicho texto incluyéndolo en el anexo al publicarlo con su discurso de aceptación. Yo me he permitido la osadía de seguir en parte la idea original, lo que justifica el título de esta charla. La transferencia de conocimiento de la botica a la fábrica del futuro. Para cuando nuestros padres nos educan, nos transmiten, queriendo o sin querer, sus sabores acumulados y se van arraigando en nuestro cerebro de manera parecida a los diferentes software que instalamos en nuestro ordenador. Con una diferencia, no pueden borrarse a voluntad. Es importante. Por eso comenzaré hablando de mis genes biológicos y comentaré brevemente el medio ambiente en que se expresaron. Todo comienza dándole al botón. Es importante. A ver, todo comienza en la Serna de Iguña, provincia de Santander, a comienzos del siglo pasado. Única botica entre Reynosa y Torlavega, que distan 50 kilómetros, y las cartas llegaban allí con esta dirección, botica situada entre las montañas de Santander. Lo digo para dar una idea del aislamiento. Mi abuelo era el farmacéutico y como eran tantos en la familia, compró una vaca para tener leche para todos. Con lo que sobraba hacía quesos de uso doméstico, pero en 1916, viendo que la farmacia no daba para cubrir los gastos, montó una pequeña fábrica de quesos, esta que veis aquí, con la marca Picojano. Con esta breve presentación quiero decir que en mi casa, y esto alguno de los presentes lo sabe, no se habló tanto de empresa como de la fábrica, entre comillas. Esa idea industrial me ha acompañado desde que tuve uso de razón, incluso antes. El que ven en la fábrica primitiva de queso hacia 1920, con una desnatadora manual, es mi primer mentor industrial y genético junto con mi madre, mi padre. En 1942 se prohibió la fabricación de queso en Santander y en 1947 mi padre tuvo que emigrar a Talavera de la Reina, donde comenzó en una fábrica a hacer leche concentrada, pasteurizada, que servían a Madrid en estas cántaras de la época. Entonces, la leche en Madrid se vendía a granel, se vendía en cántaras, también se vendía envasada, pero sobre todo a granel. En 1964, un decreto, el 2275, reguló el abastecimiento de leche a Madrid y se estableció que la leche destinada al consumo público debería estar pasteurizada y envasada. El envase en aquella época normalmente era de cristal, con lo cual, una vez que tú mandabas la leche a Madrid, tenías que retornar la botella al punto de venta y del punto de venta otra vez a la fábrica. Había un problema. Nuestra fábrica era muy pequeñita y no teníamos espacio ni para lavadora de botellas ni para el almacén de botellas. Situación difícil y crítica. Sin embargo, la introducción de los envases termoformados in situ dio una ventaja competitiva sobrevenida, al tiempo que se instaló un tratamiento térmico. Esto es lo que hacíamos entonces. Este tratamiento térmico por inyección de vapor luego se denominó UHT, obteniéndose un producto con una mayor vida comercial, que además desodorizaba la leche de sabores indeseables. Conviene recordar, y lo digo porque hay muchos veterinarios, que en aquella época la leche cruda en España tenía varias decenas de millones de gérmenes cuando llegaba a la empresa. Este cambio tecnológico de los envases es lo que llamaríamos hoy, entonces no se llamaba así porque entonces la gente, estas palabras tan cultas no las empleaban, era una innovación disruptiva, que si no lo hubiéramos hecho hubiéramos acabado ahí la historia que empiezo a contar. Y en aquellos años, siendo un chaval, conocí a otro veterinario, al doctor Carlos Barros. Me llamaba la atención que tenía para transmitir conceptos técnicos
a personas que los ignoraban. Para mí supuso el primer ejemplo de transferencia de conocimiento. Esa época, y más a finales de los 90, es cuando se instala en el sector, por lo menos en el lácteo, el control de puntos críticos, y no en los 90, como luego se ha pensado que se hacía. Los años 60 y 70, y esta se lo debo a un libro que publicó Francisco Rodríguez, que nos obsequia con su presencia, es una época de innovación y dinamismo en el sector. Y esta foto yo creo que lo ilustra. Aparte de que entonces la digitalización, como ven, se veía en un cuaderno que Francisco Rodríguez apuntaba todos los datos de cómo iban los procesos. Como decía Schopenhauer, el desarrollo económico resiste en la capacidad de los empresarios innovadores. Y doy fe que en aquella época los empresarios eran innovadores. Tras mis estudios en la Universidad Complutense de Madrid y la Mili, que finalicé en 1975 en Melilla, no se nos ocurrió otra cosa a una amiga y a mí que presentarnos un día en el Instituto de Productos Lácteos del CSIC, en el que conocí a la doctora Juárez, que fue la que nos recibió, y nos ofreció hacer la tesina de licenciatura. Por razones que no voy a explicar hoy, mi amiga se fue con la doctora Juárez y yo me fui con la doctora Ramos. Cosas de la vida. En aquellos años, la colaboración del CSIC, y esto creo que a pesar de que tengo muchos amigos del CSIC hoy aquí, no se puede negar, la colaboración del CSIC con el sector industrial era muy pobre. Incluso en general estaba mal vista entre los investigadores. Sin embargo, sí que recuerdo que había un club de leche condensada en el Instituto de Productos Lácteos, financiado por la propia industria para autocontrol, en el que se analizaban si estas leches cumplían o no la legislación. Esto parece que es protohistoria, pero esto es la real historia de lo que ocurría entonces. No toda, pero una parte. Esa idea fue promovida por el profesor Barros, que actuaba como lo que hoy llamaríamos innovation broker. Simplemente era el que conocía, por un lado, las empresas y por otro lado conocía lo que se podía hacer en el CSIC. En cualquier caso, estábamos muy lejos, por poner un ejemplo, del NIZO, un centro tecnológico holandés fundado en el año nada más y nada menos que en 1948 por las industrias lácteas holandesas para el desarrollo de procesos y productos, que desde entonces han desarrollado quesos que hoy representan el 25% de las exportaciones holandesas. Pero lo más relevante es que tanto los fundadores industriales como el mismo NIZO creían firmemente y todavía creen que la investigación solo será relevante si los investigadores conocen a fondo tanto los productos como los procesos de las empresas y son capaces de replicarlos y transferirlos al sector industrial. Y esto es de lo que va todo lo que voy a hablar hoy. A finales de los 70, el laboratorio en el que yo estaba, en el Instituto de Productos Lácteos, se trasladó a lo que entonces era el Instituto del Frío, hoy es el ICTAN. Allí conocí, entre otros, al doctor Salvo, que está aquí con nosotros hoy. Y posteriormente yo pasé al laboratorio de productos de origen animal, con el profesor García Matamoros, grandísima persona para mí. A pesar de la pobre colaboración de la que antes hablé, hacia 1981 apareció en el instituto el doctor José Antonio Basagoiti, que había sido director general de CEPA, Compañía Española de Penicilina. Y en ese momento era director de una pequeña empresa de Mercasa, Aprotec. Hoy la definiríamos como una startup, todo cambia con el tiempo, le ponemos nombres, pero era una startup, dedicada al aprovechamiento de sus productos de la industria alimentaria. El primero de aquellos productos fue la sangre de los mataderos. Comencé a trabajar con ellos en el instituto aplicando la tecnología del óxido de etileno para higienización del plasma en polvo de la sangre. Esa tecnología venía del mundo de la industria farmacéutica. En 1983 me ofertaron ser el jefe de la planta piloto de Aprotec en Tres Cantos, en lo que hoy llamaríamos un vivero de empresas. Este edificio todavía sigue hoy en Tres Cantos. Durante más de 2 años estuvimos poniendo a punto las diferentes tecnologías en la planta piloto e implantando el Trocar en mataderos de Gerona y Lérida para obtener sangre de manera lo más higiénica posible. En 1985 se decidió trasladar la planta piloto de Aprotec a la planta industrial de Granollers, pero justo una semana antes de marcharme recibí una oferta de Cárnicas Valle para incorporarme como director de calidad, en donde estuve menos de un año, pero al estar de baja el director de producción por unos problemas de salud de su familia, me tocó también ejercer esa función.
Fue un máster intenso en tecnología de embutidos cocidos, lo aseguro. En 1986 volví de nuevo al sector lácteo, al departamento de I+D de Megara Ibérica, cabeza de un pequeño holding español que tenía una empresa, Fermo, dedicada al aprovechamiento del suelo de quesería, lo que hoy llamaríamos con el nombre de economía circular, porque recogía 400.000 litros de suero en el entorno de Madrid. Su fundador, Fernando Moragas, fue un visionario, como se ve en esta foto. En 1963, en la fábrica de Alcobendas, se podía leer en el tejado bífidus. Entonces ninguno sabía lo que significaba. Él sí, o casi ninguno, no digo que ninguno, pero muy pocos sabían lo que... Él sí. Muchos años después hemos recordado todos los temas que se han desarrollado a partir de los bífidus. Allí desarrollamos más de 40 productos, tanto para el sector alimentario como para el de piensos, que se comercializaban regularmente. Hay veces que la gente desarrolla productos que no se comercializan, no, los que desarrollamos comercializaban. En 1990 obtuve una beca postdoctoral del Ministerio y la empresa Megara me permitió pasar un año parcial en el University College Cork, donde estaban algunos de los gurús de la tecnología láctea, encabezados por el profesor Patrick Fox. Esa estancia me permitió confirmar que, aunque no tenían mejores equipos que nosotros, que no los tenían, ya lo digo, sí que tenían mucho más conocimiento de los productos y procesos del sector industrial, con los que mantenían una colaboración continua. Había un tránsito constante entre estudiantes y las empresas, y todo se producía de una manera natural. A mí, y probablemente a alguno del sector, le dará envidia que muchas mañanas llegaran empresas con problemas acuciantes que les planteaban sus competidores, normalmente del continente, y querían saber cómo lograr productos equivalentes para seguir en el mercado. Exagerando un poco, es como si fueras al médico de la Seguridad Social para consultarle tus problemas y de ahí salieras con una solución, cosa que aquí nos costaba mucho. No solamente ir, es que no sabíamos dónde estaba el médico. En 1993 me llamó el profesor Carlos Barros para que a tiempo parcial colaborara en un proyecto europeo, TACIS se llamaban entonces, en San Petersburgo como auditor tecnológico del sector lácteo de la provincia de Leningrado. Lo pude compatibilizar con durante 3 meses con la empresa familiar donde me había incorporado. Estas dos fotos indican cómo estaba entonces la tecnología de productos lácteos año 93 en Rusia. La comparamos, y esto que he puesto aquí es una foto que yo tenía, pero cualquiera de los que aquí está lo puede hacer. Esta es una foto de unos concentradores o evaporadores, como nosotros llamamos siempre concentradores, los evaporadores, técnicamente de una empresa española en los años 60 o 70. Hay que ver la diferencia que teníamos con respecto a Rusia. Nosotros nos creíamos otras cosas, pero esta es la diferencia entre una industria y otra industria. Por eso digo que el sector industrial siempre ha sido el gran desconocido. En 1992, como acabo de comentar, me había incorporado a la empresa familiar. Vivíamos un momento crítico en el sector lácteo. Y a pesar de que durante 7 años hicimos muchos esfuerzos desarrollando nuevos productos fermentados en colaboración con el CSIC, en concreto con el profesor Olano, que está aquí, nuevos negocios con maquilas de productos en polvo, además de acciones publicitarias y haber conseguido becas para doctorados industriales, decidimos finalmente que lo más adecuado era vender la empresa. Y este es un tema complicado. Para la tercera generación, la gestión de la empresa familiar es muy compleja, porque sabemos por el segundo principio de la termodinámica que cuanto mayor es el número de socios, más aumenta la entropía del sistema, a pesar de que todo lo pudimos manejar de una manera bastante ahorrativa. Colaboró en la adquisición de la empresa por Leche Pascual mi amistad con otro veterinario, el doctor Miguel Ángel Díaz Lluvero, en aquel momento director general de Leche Pascual, y también la buena sintonía que mantuvimos con Tomás Pascual. Hoy la venta de una empresa familiar puede parecer normal, pero entonces no todo el mundo lo entendía. Y también digo una cosa, legítimamente era legítimo discrepar. Tras la venta, en agosto de 1999, pensé qué camino seguir. Tenía el ofrecimiento de una importante industria del sector lácteo, de un amigo, y una llamada también de la Caja de Ahorros de Castilla-La Mancha para una nueva empresa de yogures. Pero la vida es imprevisible. Y de repente, en septiembre del 99, un mes y poco, recibí una llamada de Jorge Jordana, secretario general de la PIAP,
que había creado una OTRI dentro de FIAP y buscaba a alguien que la dirigiera. Preguntó a Manuela Juárez si conocía personas con este perfil y ella sin dudar le dijo que yo era la persona indicada. El capital relacional es el más rentable de la vida, lo aseguro. Sin saberlo, me ofrecieron un caramelo en dulce. No dudé en aceptar, aunque no todo fuera tan bueno como luego se verá. No era un jardín de rosas. La OTRI, como se ve en la transparencia, y he mantenido la transparencia de entonces, he seguido manteniendo, no he hecho ninguna nueva, sino cómo la presentaba entonces, era una interfase entre la industria de alimentación y los centros de conocimiento. No me gustaba el nombre de OTRI FIAP. El acrónimo OTRI era poco sexy, no se entendía y de acuerdo con la dirección de FIAP cambié el nombre del departamento y pasé a denominarlo Innovación y Tecnología. Resultaba más amigable para las empresas y podía identificarlos más con sus fábricas. Las OTRI, según Cotec, y esto no es una cosa mía, no habían alcanzado el papel que les fue atribuido cuando fueron concebidas y básicamente tenían que tener una función comercial, que entonces, sinceramente, no tenían. Es muy ilustrativo este proyecto, el Fair Flow, un proyecto europeo, que estaba llevándose a cabo en ese momento, dedicado al sector de alimentación, y estudiaba quiénes eran quienes influían en la industria, en las empresas, a la hora de innovar. El papel de la universidad, los OPIs y los centros tecnológicos era irrelevante. Y, sin embargo, eran críticos los proveedores de maquinaria, de ingredientes, materiales auxiliares, de envases y embalajes. Bueno, todo en la vida tiene sus pros y sus contras. Después de tantos años de aquí para allá, conocí a mucha gente del ámbito industrial, no solo del lácteo, sino de otros sectores, y desde luego del académico. El primer trabajo que se me encomendó fue hacer una recopilación de todos los proyectos que se habían obtenido con financiación pública del Ministerio en los últimos 5 años. Y pedirle, y esto era muy difícil, al investigador principal que hiciera un resumen de un folio en el que explicara con lenguaje accesible para una empresa sus principales logros, además de la importancia que esos tenían para el sector. Parece sencillo, pero no lo fue. Estos eran los... al final hicimos toda una lista de proyectos. Aquí era un buscador que se podía ver por productos, aquí los proyectos, y aquí un tipo de resumen que logramos que se hiciera. Y digo que parece sencillo hacerlo, pero no era tan sencillo, porque en noviembre de 1999 solo había papeles dispersos en la antigua oficina de FIAP, con información incompleta del investigador principal, sin teléfonos. Olvídense de los móviles ni direcciones de correo electrónico. Y si se la pedías al ministerio, cortésmente te la denegaba. Este trabajo me sirvió para conocer a algunos de los investigadores con los que no tenía relación y entablar una cierta amistad que hoy conservo con muchos de ellos. La idea era conocer el retorno de esos conocimientos para la sociedad que los había financiado a través de los impuestos. Es decir, la innovación era capaz de las empresas producir dinero y ese dinero mediante los impuestos iba a la I+D, pero realmente había que cerrar el círculo. Pero lo que es peor, teníamos la conciencia de que no se habían transmitido ninguno de estos resultados a las empresas. Es decir, la gente había hecho mucho trabajo, se había quedado en una especie de almacén y la transmisión era cero. Probablemente porque no existía el concepto, existía simplemente el concepto de publicación. Por otro lado, pensaba que abordar a las empresas, y eso aquí hay gente que estuvo en ese momento, era pan comido, pero todavía no conocía lo que era FIAP. FIAP, y lo digo aquí para que se sepa, es una federación de asociaciones, no es una asociación de empresas. Y esto tiene su truco. Porque cada asociación, en algunos casos, era un muro inexpugnable para llegar a sus socios, a pesar de que fueras amigo del de la empresa. En su descargo tengo que decir que tenían cierta legitimidad y todos tuvimos que cambiar de actitud. A esto me ayudó que en la crisis de la aquilamida, en el año 2002, desde FIAP promovimos el primer proyecto del Plan Nacional sobre el contenido de la aquilamida.
Tuve la suerte de contactar con uno de los empresarios, con Juan Manuel González Serna, y me dijo que él con su empresa se ponía al frente del proyecto. A partir de ese momento, varias asociaciones modificaron su actitud y comenzaron a apoyar la labor que alguno de los que está hoy aquí presente definió como evangelización. Destaco que una de esas asociaciones, la de Aguas, dirigida entonces, y creo que ahora por Irene Zafra, fue la primera en presentar un proyecto al CEDETI, que además se aprobó en aquel entonces. Tuvimos entonces en el CEDETI, ahora no tenemos tanto, un interlocutor magnífico, que era Nabil Callad. Aquello justificó bastante nuestro camino. Desde mi incorporación comenzamos a participar en cualquier jornada. A nosotros no se nos conocía a nadie y teníamos que hacer que se nos conociera. Primeramente íbamos a todas las jornadas que nos invitaban, pero en el 2002 fuimos nosotros los que invitamos y organizamos el primer encuentro de innovación y tecnología, lo que hoy se llama en alimentaria Aliber. Como en los comienzos de Julio Iglesias, nos metió en el último rincón de la feria, donde había que llegar casi con una linterna y con el auxilio de una azafata. Hasta finales del 2002, además de lo comentado, estuvimos haciendo acciones de prospectiva que nos permitían crear un caldo de cultivo y darnos a conocer entre las empresas. En el 2001 hicimos el primer estudio del comercio electrónico. En aquel año, en el 2001, que la gente ahora parece que todo lo sabe, el comercio electrónico la gente lo confundía con el correo electrónico y entonces no entendía que se hiciera un estudio sobre el correo electrónico. Y en el año siguiente hicimos otro estudio sobre lo que se llama entonces supply chain, que se llama cadena de suministros, y todo el mundo conoce lo de cadena de suministros. Entonces, lo de cadena de suministros, excepto lo que la padecíamos, nadie lo conocía. Ambos dirigidos por el profesor Luis Solís. A finales de 2002 nos reunimos en Bruselas varias federaciones nacionales de alimentos y creamos un grupo de interés económico. ¿Qué era un grupo de interés económico? Una UTE. O sea, nos presentamos varias federaciones y creamos una UTE. ¿Y qué creamos esta UTE? Pues intentamos que la gente, el sector, a pesar de ser el primer sector industrial, nosotros éramos invisibles. Y esto hay que gente de la administración, tanto para la administración española como para la europea. Nadie sabía que éramos, en Europa, muy pocos sabían que éramos el primer sector europeo. En España tampoco. Decían que éramos los que hacíamos leche, mermelada, chorizos, en fin, de estas cosas. Y entonces, ¿para qué hicimos esto? Pues hicimos simplemente para influir o creíamos que íbamos a influir en la Comisión Europea y que todos los proyectos que se financiaran tuvieran como foco las necesidades del sector. Para dar ejemplo, nosotros éramos muy echados para adelante, no se nos ocurrió otra cosa que presentar un proyecto de 30 millones de euros. Casi nada. No ha vuelto a haber proyectos de aquel importe desde entonces. FIAP no había participado nunca en ese tipo de proyectos y la Comisión Europea nos dijo que no podíamos empezar a jugar al fútbol en primera división, con lo cual no aprobaron el proyecto. Quedó claro. Bueno, la vida es así y por tanto había que intentarlo otra vez. Entonces intentamos un proyecto más modesto de 600.000 euros. Este es el grupo que formamos y este es el proyecto europeo que sí que nos dieron de 600.000 euros, que era una red europea sobre las necesidades de calidad en los alimentos y de seguridad a nivel europeo. España fue el que más aportó en este proyecto. También nos llevamos más dinero, todo hay que decirlo. Bueno, ya teníamos algo con que llevarnos a la cara. Y aún así, a pesar de esto, volvimos otra vez a presentar otro proyecto de una cosa que nos queda muy cerca a casi todos, porque la gente habla mucho de nuevos productos, pero los productos que más se venden son los productos tradicionales, porque a la gente le gustan los productos tradicionales. Esta es una historia que a veces la gente cuando crea una nueva molécula para introducir en un queso, en la leche o en donde sea, bueno, si metes eso, a lo mejor la gente comprará ese producto, pero dejará de comprar otro. No se pueden comprar dos. Tú puedes tener dos coches en tu casa,
pero 2 jamones no los puedes tener en tu casa. O tienes uno o tienes otro. Bueno, pues presentamos otro proyecto, un europeo, de innovación en productos tradicionales, que ganamos con un presupuesto para FIAP de algo más de 1 millón de euros. Este era, como se ve aquí, de 20 millones de euros. Bueno, en ese momento pensábamos, dice, qué bien, hemos cogido ya un producto bueno europeo, iremos al 7º programa marco y ya seremos vencedores. Pero no. La Comisión Europea siempre nos reservaba una sorpresa, nos dijo que el topic de alimentos no existía en el 7º programa marco. Y entonces nosotros, que no teníamos muchas ideas, dijimos, ¿y qué hay que hacer? Y dice, hay que hacer una plataforma tecnológica. Si no sabíamos casi del programa europeo, de la plataforma tecnológica, mucho menos. Tuvimos el auxilio de Unilever, que nos cedió una marca suya, Food for Life, y varias ideas, con lo cual se hizo la plataforma europea. Que era investigar de cara al mercado, que es lo que le habíamos dicho nosotros a la comisión. Entonces la comisión cogió el reto y dice, sí, investigar de cara al mercado. Y nos puso este reto. Bueno, ¿qué pasaba? Que esta plataforma europea, que aquí veis las principales líneas que nos puso Unilever y que más o menos consensuamos, estaban muy bien. Y esta es la plataforma, estaba bien. Pero yo dije, y entonces aquí hay personas en la sala, dije, bueno, la plataforma europea está muy bien para hablar con la Comisión Europea, pero para hablar aquí con los ministerios tenemos que tener otra herramienta. Y entonces creamos la plataforma tecnológica Food for Life Spain, que era la interfase de diálogo entre la sociedad civil y la administración. Y aquí, y no porque esté solamente aquí, hay otra persona que no está, pero está María Luisa Castaño y su equipo nos ayudó mucho en este aspecto. Discutimos mucho de muchas cosas, pero tuvimos financiación y pudimos seguir adelante. Si no, hubiera sido muy difícil. También hay otro amigo mío que no estoy aquí, Ernesto Ríos, en el mapa también nos ayudó. Hemos intentado hacer cosas más allá de muchos proyectos y María Luisa lo sabe, pero luego el entente entre los ministerios no siempre es el mejor. Entonces hay veces que simplemente enfrentamientos entre ministerios o maneras de ver la vida entre ministerios no te hacen posible hacer otras cosas. Bueno, tenía una ventaja, la plataforma tenía una ventaja sobre el Departamento de Innovación y Tecnología, que era muy claro. En el Departamento de Innovación y Tecnología, todas las empresas tenían que venir de la FIAP. Y además tenían que pasar por las asociaciones. Sin embargo, aquí teníamos una ventaja. La plataforma era abierta, con lo cual podían entrar empresas, centros tecnológicos, centros, los OPIs como el CSIC, o empresas. No había ninguna reserva. Aquí nadie te puede decir, esta empresa no es mía, o no sé por qué colaboras con eso. Y digo, bueno, me da igual. Ahí me están dando del ministerio para hacer unas cosas. Y digamos que todos están invitados. Este era el catecismo. Este catecismo no me lo inventé yo. O sea, cuando digo que eran abiertas, esto es lo que decía la Comisión Europea. Por tanto, que esto no me lo inventé yo. Esto era la Comisión Europea. ¿Y qué era la plataforma al final? La plataforma al final era, como he dicho antes, el capital relacional, que es el que más vale. Hicimos una cosa para que se vea. Esto que se ve aquí, son diferentes, estos grupos de abajo son diferentes grupos de trabajo de la plataforma. ¿Qué eran esos grupos de trabajo? Para decirlo de una manera sintética y que se entiendan. Eso era una discoteca. Es decir, tú ibas allí y hablabas una empresa con un centro tecnológico, con la universidad, y si llegabas a un acuerdo y ligabas, y si no, no ligabas. Esta era la manera de trabajar. No había ninguna otra, y créanme que no hay ninguna otra cosa. Es más, para hacerlo más discoteca, y que esto se perdió un tiempo en la pandemia, pero ahora se ha vuelto, después de cada reunión tomamos una cerveza, que es cuando alguien te venía, te cogía del brazo y te decía, por cierto, yo creo que, y entonces proyecto que había. Esta era la manera de trabajar. Una manera muy simple, o sea, tampoco era ninguna cosa sofisticada. Es como trabaja cualquiera en cualquier momento. Entonces, esto yo lo voy a contar un poco para parar un poco este ritmo. Para mí, que era la transferencia de conocimiento. Esto es una cosa que hice en el 2003 de un cuento árabe. El cuento árabe no es mío, el cuento árabe es un cuento árabe, y esto fue lo que le dijo un premio Nobel al rey de Dinamarca, Christian Diez,
para explicarle lo que era una enzima. Y entonces yo le propuse que más o menos esto era la transferencia de tecnología. Pues el cuento es que érase una vez un señor anciano que tenía 3 hijos y un rebaño de camellos. El señor un día falleció y entonces los 3 hijos se quedaron apenados y dejó en herencia a sus hijos 17 camellos, con una condición: la mitad eran para el mayor, 1/3 para el segundo y 1/9 para el pequeño. Un problema: no había manera de repartir los camellos. Entonces apareció un sabio anciano con un viejo camello y preguntó: ¿cuál es el problema? Se lo comentaron y entonces dijo: bueno, os ofrezco mi camello para cumplir los deseos de vuestro padre. Y entonces resulta que ya tenían 18 camellos. Bueno, con 18 camellos podían seguir lo del padre, con lo cual la mitad para el mayor 9, 1/3 para el segundo 6 y 1/9 para el más pequeño 2. Total 17. Y una vez que hizo lo que tenía que hacer el que tenía el conocimiento, dijo: bueno, pues ahora lo único que tenéis que hacer es devolverme el camello para que yo siga mi camino. Y esto es la transferencia de tecnología según la veo yo. No tiene mucha más complicación o menos, pero eso es más o menos así. Bueno, esto de la transferencia de tecnología ya no digo en plan de broma, esto se publicó y además lo comenté el otro día con el profesor Daniel Ramón, si esto seguía pensando lo mismo, y me dijo: exactamente, pienso cada día más en lo mismo, que el científico debe patear las empresas para conocer sus necesidades, si no, nadie conoce nada. Y esto que también apareció en los periódicos entonces, se gasta en I+D como en lotería. Eso es un poco exagerado, pero bueno, uno es de 2008 y otro es de 2011. Pero voy a hacer una cosa más. Esta otra afirmación: es necesario aprender a transferir conocimiento a las empresas, innovar y patentar más y mejor. Esto es de Carlos Martínez Alonso, que fue presidente del CSIC y secretario de Estado de Investigación y uno de las eminencias investigadoras en España. O sea que todo el mundo está en esto. Bueno, esto es del 2009, del 2010, y María Luisa alguna vez también lo ha publicado. Este año en Transfiere, Teresa Riesgo, que es la presidenta del CEDETI, hizo esta presentación y, como veis, lo que se dijo aquí es la necesidad de fomentar la transferencia de conocimiento y de innovación en este año. Y ahora voy a explicar las razones de por qué lo dijo, porque dicho así, todo vale, ¿no? La razón es la siguiente. España, en el ranking de innovación, estamos, si se ve ahí, en el grupo 29. Sin embargo, en publicaciones somos campeones, ¿eh? Estamos aquí en los primeros puestos, estamos aquí al principio. Más tarde, más lejos está Holanda. Sin embargo, el índice de impacto todavía es mayor en los holandeses que nosotros, publicando menos. Pero ¿a dónde voy? ¿A dónde voy? ¿Por qué es importante esto? Porque Irlanda es más innovadora que España, Irlanda. Pero es que los Países Bajos, Holanda, como se quiera decir, son el 5º país más innovador del mundo. Entonces nosotros publicamos mucho, pero efectivamente lo que publicamos a lo mejor no llega a quien tiene que llegar. Un dato más para lo de Holanda, porque a mí Holanda siempre me impresiona mucho. En exportaciones, Holanda es el segundo exportador de alimentos del mundo. El segundo país de 18 millones de personas. Segundo exportador. ¿Por qué es el segundo exportador? Porque es el 5º importador. Es decir, es capaz de importar productos, darles valor porque existe la transferencia y luego reexportarlos. Y esto es lo que a veces digo que, y alguna vez lo he hablado con algunos de aquí, no es tan importante el hacer nuevos diseños, sino fijarse en quién hace bien las cosas, porque esto es como aquel anuncio de Philips, dice: cada día hágalo usted mejor, ¿no? No invente cosas que ya están inventadas. Bueno, pues parecía que habíamos hecho bastantes cosas, pero todavía nos faltaba un paso más. Teníamos que atraer talento. Porque claro, hasta ahora teníamos todo el sistema que más o menos estábamos agitándolo, pero teníamos que traer talento. Entonces teníamos que crear la inquietud y la necesidad de innovar desde la universidad. Para esto empleamos una cosa que se creó en Francia en el año 2000, que era el torneo Trofelia.
Trofelia era un concurso entre los estudiantes del último curso de alimentos que tenían que desarrollar un producto, pero no solamente un producto, tenían el envase, el plan de marketing, el precio, tenían que hacer todo, del principio al final. Había que vender ese producto. Y esta idea la implantamos en el 2008 a nivel europeo. Cada país presentaría en un concurso. Hoy se está celebrando el concurso de Nanuga, por cierto, el europeo. Cada país presentaría su equipo ganador y todos competiríamos. Problema, llamé a todas las universidades que conocía y a todos los catedráticos y nadie respondió. Solamente uno, el profesor La Encina, de la Universidad de Murcia, conocido. Y tuvimos la suerte del principiante, tal vez, y ganamos el concurso, con un producto curioso, cuajada de cabra líquida. De leche de cabra líquida, efectivamente. Bueno, a partir de este momento, cuando ganamos y empezamos a mover esto un poco, al principio la gente no confiaba nada en esto. Yo recuerdo que tuvimos reuniones en FIAP, en los comités de dirección, que tuvimos discusiones tremendas, tremendas. Pero bueno, aquello parece que prendió la llama y ya a partir de esto no hubo que hacer tanto esfuerzo, al principio sí, para convocar a estudiantes y a universidades. Bueno, no había, pero hoy día es tal el éxito del proyecto que hay overbooking de la gente que se quiere presentar. Entonces hay que hacer una preselección antes de que las personas lleguen a la final nacional, no a la final europea, a la final nacional. O sea que esto ha surgido. ¿Qué tuvo de bueno este proyecto? Que en 2011 la Comisión Europea lo reconoció ejemplarmente y promocionó la innovación a partir de que nos concedió un proyecto de 3 millones de euros, que no estaba mal. Y entonces se pasó a llamar, en vez de Trofelia, Ecotrofelia. Y en el 2014, Ecotrofelia inspiró otra vez a la Unión Europea, en el contexto de Erasmus, la creación de un laboratorio europeo de innovaciones alimentarias para fomentar el emprendimiento en la educación superior. Para hacerlo corto, porque antes lo comentaba y antes ha dicho el dato Andon. Desde que entré en FIAP hasta el 2015, conseguimos 25 proyectos europeos y 30 nacionales, con FIAP como miembro del consorcio o en solitario. Habíamos creado una especie de spin-off receptora de todo tipo de fondos de I+D+I para las empresas y para la propia organización, porque también teníamos que vivir. O sea, aquí había que repartir fondos. La gestión de los fondos conseguidos nos hizo autosostenibles, que yo no sé si algunos de los que están aquí recuerdan que fue el primer compromiso adquirido por Jorge Jordana cuando me presentó en el primer comité de dirección. Dice, viene a coste cero. Y efectivamente cumplí el tema del coste cero. Durante no sé cuántos años fuimos a coste cero y ganamos algo de dinero, que tampoco está mal. Bueno, esto yo creo que está bien. En el 2010, pues la vida es así. Cambió el secretariado general de FIAP y se reorganiza la FIAP, que acaba con la llegada de la actual dirección en 2014. Y en 2015, cuando yo tenía 64 años, no acepté prejubilarme y dejé la FIAP en mayo de ese año, aunque seguí colaborando con la plataforma. A la salida de FIAP comencé a colaborar con diferentes asociaciones de FIAP, con Consemar en principio, y a las 7 u 8 semanas me llamó el profesor Lluís Arola, el rector de la Universidad Rovira i Virgili y director del Centro Nacional de Salud de Reus, y me invitó a incorporarme a Eurecat, que sería el mayor centro tecnológico catalán y uno de los 2 mayores del sur de Europa. Esto es cómo está organizado Eurecat a día de hoy. Eurecat es la unión de la mayor parte de los centros catalanes. Se ven aquí en medio, aparecen todos los centros catalanes que van desde la alimentación funcional a la digitalización. Le dije que encantado, pero que yo colaboraría desde Madrid como un in-house consultant. Y después de 8 años sigo trabajando con ellos y yo creo que de momento nos llevamos bien, lo cual no es una cosa que hay que tener en cuenta a los 8 años. Entonces alguna me dirá, bueno, pero ¿y la fábrica del futuro para cuándo? Digo, bueno, voy a hacer un poco he empezado con la desnatadora manual, vamos a ir con la fábrica del futuro. En el año 2012, tuvimos un proyecto europeo en el cual ya salió el tema de la fábrica del futuro.
la gente no entendía mucho. Bueno, había gente que confundía la fábrica del futuro con el futuro de la fábrica. Digo, bueno, no se parece esto. Digo, son dos cosas muy distintas, ¿eh? Pero bueno, había gente así. Esta misma gente también, cuando organicé en 2014 esta reunión del Big Data en FIAP, empezaban a decir todos, pero bueno, esto del Big Data, ¿qué es? Dicen, cosas de Federico, no hay que hacerle caso. Hoy todo el mundo habla de Big Data, ¿eh? O sea, es raro no abrir un periódico que nadie hable de Big Data, pero bueno, la vida es así, tampoco hay que hacer ninguna cosa. Entonces, ¿qué es la fábrica? ¿Qué hemos hecho en Eurecat con la fábrica del futuro? La fábrica del futuro, en el fondo, es la fábrica inteligente. ¿Y cómo la volvemos inteligente? Pues solamente la podemos volver inteligente digitalizándola. ¿Y qué es la digitalización? Me dirán, dicen, ¿eso qué es la digitalización? Digo, bueno, voy a ver si lo explico de una manera muy sencilla para que todo el mundo me entienda. Imaginemos una bomba o imaginemos si alguien tiene en su casa un frigorífico. El frigorífico tiene dos condiciones. Una, la temperatura y otra, que vibre, porque que vibre un frigorífico siempre entiende, dice, este frigorífico está vibrando, o una lavadora. Si yo tengo conectados sensores a mi frigorífico, dos sensores que miden la temperatura y la vibración, o a la lavadora, me da igual, ¿eh? En cada momento me pueden decir si la temperatura o la vibración es la correcta. Y me lo dicen en tiempo real, porque tengo dos sensores que por internet me van lanzando de manera continua datos. Como soy el que tengo que manejar, yo soy el de la fábrica con el frigorífico, hay un momento dado en que falla alguna de las dos cosas, o la vibración o la temperatura, y entonces digo, espérate que voy a ver qué es lo que falla. En ese momento voy a ver qué es lo que falla y digo, esto es una bobada de la inteligencia artificial. Yo, que sé mucho más del tema que la inteligencia artificial, puede seguir funcionando, pero también puede ser que no funcione bien. Entonces digo, espérate que hay que parar, porque si no paras, entonces te puede provocar en la fábrica un tremendo problema. Con lo cual, la digitalización lo que nos sirve es para saber de cualquier máquina, e imaginemos que ya que tenemos una máquina podemos digitalizar todas las que queramos, que nos vengan bien, porque luego esto es barato, ¿eh? Es barato si lo sabemos manejar, no es tan caro como parece, pero hay que digitalizarlo. El problema no es tanto lo que cuesten, el problema es obtener los datos, ese es el problema. Por eso antes he puesto una hoja de cómo trabajaba la gente con una hoja magnífica cuadriculada y ponía todos los datos. Ahora hay que pasarlos para que los procesen. Bueno, pues esta es la fábrica del futuro. Ese es un proyecto que hemos ganado ahora, está en vigor con Codorniu, Aldeliz y Prolongo como empresas de alimentación, ¿eh? Pero claro, nosotros no nos dedicamos a comprar maquinaria, nos dedicamos a vender productos. Este es el problema. Entonces, para vender productos tenemos que saber qué piensan nuestros consumidores. Entonces, para ver qué piensan nuestros consumidores, es decir, en el fondo, ¿qué piensan? Es qué les emociona. ¿Qué les emociona? O sea, ¿qué les emociona? Si tú le preguntas a una persona una mañana a las 2 de la tarde en un supermercado si le gusta este queso, le gusta este chorizo, te van a decir que son estupendos. El problema es que luego no te los compran. Y además le estás incitando a que te diga que sí. Sin embargo, si tú eres capaz de controlar por otras tecnologías, y este es el proyecto que me estoy refiriendo, las tecnologías que ven aquí, que no le pregunten, sino que tú seas capaz de ver sus ojos, lo que realmente, las expresiones de la cara, diferentes tipos, que tú no intervengas en la pregunta, sino que tú intentes sacar conclusiones de lo que ellos están diciendo. Esto tiene su punto de complicación, porque puede pensar la gente, hombre, me está usted vigilando. En el metro también nos vigilan, ¿eh? O sea, la gente no se ha dado cuenta, pero cada vez que entras en el metro hay cámaras por todos lados, o sea que esto no es ninguna cosa nueva. De aquí podemos sacar bastante información. Este proyecto lo acabamos de terminar a final del año pasado. Hay datos magníficos, digo, hay el principio de tener datos. Y esto lo digo porque esto no es una cosa esto es como si te dan un equipo cualquiera y dices, hay que calibrarlo. Dice, ¿cuánto te vas a tardar? Dice, bueno, depende, aquí hay que calibrar no sé cuántos equipos y no sé cuántas expresiones. Y no todos tienen las mismas expresiones y no toda la gente reaccionamos de la misma manera. Hay que conocer muy bien los mercados a los que te diriges. Pero ese es el primer paso. Y para finalizar, o prácticamente para finalizar, hace 3 semanas se falló el PERTE Agro
y hemos tenido la suerte de estar con la consultora que ha sido que ha obtenido el mayor número de proyectos del Pertiagro. ¿Qué va a pasar con el Pertiagro? No lo sabemos, ya veremos. Pero esto lo digo solamente como dato. Hasta aquí parece que en esta última fase hemos hecho bastantes cosas bien, porque si nos atenemos al número de proyectos conseguidos y los fondos para las empresas, pero vuelvo a la pregunta inicial. ¿Realmente nos gastamos el dinero en proyectos interesantes para las empresas o a pesar de estar a las empresas tampoco les interesa tanto? Para ser sincero, no siempre se consiguen los resultados óptimos. Lo digo, esa es la realidad. Pero no me cabe duda de que hemos hecho una cosa. Hemos contaminado a las empresas y a los centros de conocimiento. Eso sí que lo hemos hecho. Es decir, hemos pasado de una época en que las OTRIs, las oficinas de transferencia de conocimiento, eran oficinas en la cual la gente estaba allí de oficinista, a ser agitadores tecnológicos. Y eso sí, somos agitadores tecnológicos. Eso creo que lo hemos hecho bien. Conclusión. La transferencia de conocimiento sigue siendo el motor imprescindible para el mayor sector industrial español. Quiero llamar la atención en esta transparencia. Esa transparencia. Estos son los Innovation Brokers holandeses en el 2009. Como se ven, estas personas son las que trabajan en transferencia de tecnología en Holanda. La semana pasada le pregunté a mi amigo que es de Goyer, que esta presentación es suya, si este sistema, no obligatoriamente con las mismas personas, porque esto hace 14 años, seguía el que seguían en Holanda. Es el mismo que continúan utilizando en Holanda. Como ven, no son ni acaban de acabar un máster, ni acaban de terminar un grado. Son personas que simplemente se les ve a la cara, son gente madura, que no solamente sabe de tecnología, sino que también tiene sentimiento económico de las cosas y que cuando alguien van a ver un empresario, no piensan, hombre, este muchacho qué sabrá o qué dejará de saber, sino gente que tiene algo que decir. Pues estos son... ¿Y por qué es importante esto? Pues lo voy a decir, porque tenemos un sector que el 90% de las empresas son pymes y medianas empresas, a las que hay que atender a diario, como hacían los irlandeses. Nuestra soberanía alimentaria va a depender de que mantengamos a personas en los territorios y hacer atractivo a las nuevas generaciones y cómo podemos atraerlos para el sector. Cosa muy difícil porque competimos con otros sectores que a la gente en principio son más atractivos que el nuestro. Tenemos que tener mucho contacto con dos sectores, a mi modo de ver, importantes, el de la gastronomía y el de el turismo. ¿Por qué? Porque todos los turistas que vienen a España prueban nuestros productos y si la gente les gusta, cuando vuelvan a su país y vayan al mercado, si están allí, realmente los comprarán y si no, nos ignorarán. Hasta ahora nos ha ido bien, hasta ahora los compran, pero habrá que saber si los siguen comprando. Yo espero que sigan viniendo aquí y que los sigan comprando. Y ahora ya sí que finalizo y me pueden preguntar, ¿y ahora qué vas a hacer? Pues no sé lo que viviré, mi padre sé que nunca se jubiló, pero sí que sé que mientras pueda estaré trabajando en cosas que me gusten. Y si aquí acabará mi carrera y mi vida, qué mejor sitio. Añádanle el honor de haber estado aquí en esta casa. Muchas gracias. Bien, pues yo quisiera felicitar al doctor Federico Morais precisamente por la presentación. Una presentación cronológica, histórica, de la cual tenemos que pensar mucho en ella, ¿no? Que nos puede dar lugar a... Cuando tú me dijiste eso, digo, bueno, ¿qué les cuento yo? Digo, lo único que les puedo contar es esto. Muy bien, bueno, y entonces yo quisiera dar la palabra pues a los presentes, porque yo creo que es motivo de preguntas, de discusión, que por cierto lo está deseando el doctor Morais. Además he discutido con algunos de ellos, he discutido mucho de estas cosas. A ver, voluntarios, algún académico, sí, la doctora, ¿cómo se llama? Castaño. Mil gracias, Federico, por invitarme y ha sido un gustazo escucharte. Tengo que darte la enhorabuena porque una buena parte de las cosas que has contado me identifico, es casi la historia de mi vida profesional. Pero yo quería hacerte una pregunta. ¿Cómo es posible
que tú que hablas desde hace muchísimos años de las startups, de Frisia, de todo esto, ¿cómo es posible que Teresa Riesgo en el año 2022 siga insistiendo, 23. siga insistiendo en eso cuando es evidente que hay sectores o que hay personas que ese matching lo han hecho perfectamente, porque sigue siendo una asignatura pendiente en España? Entonces, me gustaría conocer tu opinión sobre la situación actual en este caso. Pues yo te contesto, María Luisa, gracias por la pregunta, porque es ponerme el balón votando. Pues mira, yo creo que es por lo que yo pienso, no por lo que yo diga, por lo que pienso. Yo creo que en España no le damos importancia a la gente que hace transferencia. Es una gente que dice, bueno, sí, que fulanito la haga. Hasta ahora, cuando yo entré en la OTRE entonces tenía una cosa que me parecía estúpida, que solamente podía estar una persona en la OTRE 2 años. Pero hombre, cuando ha aprendido algo se tiene que ir, no tenía sentido. Yo creo que luego el CEDETI, y esto lo digo aquí también, el CEDETI yo creo que ahora ha perdido un poco el norte con respecto al sector de alimentación. Estará haciendo muy bien otros sectores que no lo sé, pero el sector de alimentación, ahora tú vas al CEDETI a pedir un proyecto con empresas importantes. Yo fui con 6 empresas importantes, ahí tengo un centro tecnológico que me da la razón, y te dicen que eso no tiene sentido. Dice, pero oiga, si soy una empresa y voy a poner la mayor parte, ya la voy a poner yo. Te dicen que no tiene sentido. O sea, estamos separando el CEDETI, que antes teóricamente una organización bottom-up, ahora es que ellos dicen lo que tiene que ser y te lo tienes que creer. Es que tenía mucho más diálogo antes con vosotros, con el Ministerio, que con el CEDETI ahora. El CEDETI ahora es inabordable. Se han cargado todos los mecanismos, dicen ponme un correo y ponme no sé qué, ponme no sé cuánto. Oiga, lo del correo está muy bien, pero es que la gente no puede discutir así por correo electrónico. Es que esto, a mí me parece que en este momento en España, y lo siento, pues nosotros con el CEDETI nos fue bien. Y aquí algunos han estado que nos ha ido muy bien. Pero ahora mismo creo que es un tema, yo se lo comenté en Transfier y no digo más. Yo no entiendo por qué a la gente no está haciendo que la... Y además creo que los proyectos, y esto hay que bajar también un poquito al terreno, y los proyectos tampoco pueden ser tan complicados. Hay proyectos de empresas que a lo mejor no tienen por qué ser tan grandes, pero ¿por qué van a ser tan grandes? Haga proyectos más pequeños y hagamos de una manera más sencilla, pero yo creo que estamos perdiendo el oremus en este tema. Y yo creo que muchas universidades y muchos centros no se dedican a la... Bueno, nosotros, no lo digo por Eurecat, pero Eurecat, efectivamente, casi todo el mundo y los centros tecnológicos, en nuestro modo de vida es hablar con las empresas, porque si no podemos sobrevivir. Y si nos cortan una de las maneras de hablar con las empresas, que es financiación público-privada, nos hemos quedado con el equipo. Esto es así, o sea, y cada vez será más. Y si nos cargamos la manera de colaborar, luego recuperarla es muy difícil, y yo creo que eso, Marluisa, tú lo sabes, Como nos carguemos la manera de colaborar, luego crear confianza otra vez, dicen, ya me conozco la historia. Y esto es muy difícil. O sea, no puedes contarle siempre la misma historia a la gente. Pero bueno, es lo que estamos. Muy bien. ¿Más preguntas? Sí. Manuela. Bueno, la verdad es que es una satisfacción haber estado aquí escuchándote y desde luego te felicito por esa trayectoria. Lo que te quiero decir es te animo a que sigas. Y no has contado otras cosas que has hecho. Bueno, sí. No has contado unas cosas que has hecho muy importantes cuando has apoyado en determinadas comisiones proyectos que veías que tenían transferencia de tecnologías. Entonces, la verdad es que es un tema muy difícil porque a los investigadores tienes que contactar con las empresas y, por tanto, claro, fiable es importante para poder colaborar. Yo recuerdo con Jorge Jordana hemos hecho, en la época que yo estaba en el Plan Nacional, hemos hecho muchas reuniones y la verdad es que no salían demasiados resultados con resultados relevantes. Es que el tema es muy difícil. El tema al que te has dedicado es un tema muy difícil, por eso te animo, aunque haya, independientemente de los años, que sigas, porque el tema es muy importante. Ya adelantamos con tantas publicaciones como has puesto, con buen nivel. Lo importante es la transferencia. Así que te animo a seguir, porque lo sabes hacer y puedes tener resultados importantes.
Mientras el cuerpo aguante, Manuel, gracias. Hola, buenas tardes. Soy Nacho Barriodero de un centro tecnológico, como decía. Federico, ha sido un placer escucharte. Yo más o menos que trato de seguir tus pasos, pues ver a un profesor en la materia, pues siempre es algo motivador. En ese sentido, dentro de tu charla has puesto el acento en una cosa que a mí siempre me llama la atención y me gustaría saber un poco tu opinión sobre un país de 17 millones, 18, prácticamente la mitad que nosotros, que es Holanda. ¿Cuál crees que serían las tres claves? Porque tú has hablado de la historia de España, de la tecnología alimentaria en España, y no estábamos tan mal en los 60. Estábamos en una posición, podrías decir, de liderazgo. ¿Qué ha pasado en estos años para perder, yo creo, el tren? Te quiero decir, yo, por ejemplo, que vengo de una región muy pequeñita y un cultivo muy relevante en la economía de La Rioja es el champiñón, además del vino. Cualquier fábrica de champiñones en Holanda es 10 veces más productiva que cualquier fábrica en España. ¿Cuáles serían las tres claves que echarías en falta tú de...? Pues mira, yo no, claro, no puedo decir 3 claves o 25, no tengo ni idea. Si yo supiera, lo que sí que sé es que si tú te fijas muy bien cómo hace la gente las cosas, aunque no sean 3, aunque sean dos o una, podríamos avanzar. Pero aquí, y esto lo sabe Marisa Castaño, cuando hemos hecho los planes nacionales siempre se ha querido hacer una cosa que dicen para facilitar, y luego era otra cosa más complicada, como los proyectos europeos dicen para facilitar. Cada vez que dicen para facilitar, vamos siempre a peor, siempre te arman alguna. Con un problema, si la gente ya está acostumbrada a trabajar de una manera, facilítalo, no se lo compliques, no hagas otra cosa totalmente distinta. Yo no sé cómo es la PAC, pero sé que ahora han dicho que vamos a hablar de sistemas, de no sé qué. A la agricultura le han armado un lío de pánico. Dice, ya no es lo mismo, no, ahora vamos a hablar de... Bueno, eso en Bruselas quedará muy bien. Aquí la gente se queda atrás. Y yo creo que aquí en España, cada vez que se hace una cosa, que el CETI hace una cosa, dice, ahora hacemos... Hemos vivido una época, y la hemos vivido tú y yo, con los proyectos estos de emisiones y transmisiones. Primeramente que no van a salir proyectos, luego que van a salir, que no van a salir misiones, que van a salir transmisiones. Pero bueno, que luego salen las transmisiones, que son unos proyectos complicados. Pero bueno, ¿a qué jugamos? Yo creo que a la gente le volvemos loco. A nosotros nos vuelven locos, vamos, yo por lo menos lo pienso así, ¿eh? No sabes luego a qué gallina seguir. ¿Y crees que una clave, tú que has vivido con mucha intensidad esa relación con la empresa durante todos estos años, en España tenemos una barrera cultural respecto a quemar billetes en I+D? Bueno, yo creo que algo sí que tenemos. No sé si quemar billetes, pero luego, como no, a la gente no le molesta. La gente cuando tiene un presupuesto, luego ya te dice, yo hago de mi capa un sallo. Hemos presentado un proyecto. Mira, cuando presentamos, bueno, tú estabas al principio del proyecto, presentamos un proyecto con tres líderes del mercado español para hacer una cosa que todo el mundo entenderá, que ha habido en toda la prensa un ataque si utilizamos aditivos, si utilizábamos sin número E. Hicimos un proyecto en el cual sustituíamos, sin creerlo, el número E o cualquier cosa que era artificial por algo natural. Fuimos al CDT 6 empresas de las mayores de España. Nos tuvieron primeramente 6 meses para decidir si el proyecto era importante o no era importante. 15 días antes nos dijeron que rellenáramos más cosas y después lo denegaron, discutiendo con las empresas, los evaluadores, lo que era importante y lo que no era importante. Pero bueno, ¿por qué vas a ver el evaluador del CDTI si es más importante una cosa que otra para una empresa? Si es que no tiene la sensibilidad. Por eso digo que la sensibilidad esta, si la gente que está ahí no tiene sensibilidad de la empresa, mal lo vamos a ver. Con Nabil Kayat, que lo he dicho, tuvimos la suerte de que Nabil sabía lo que era una empresa y entonces tenía esa sensibilidad. Ahora hemos perdido esa sensibilidad. Ahora no hay tu tía. Estamos ahí perdidos. Al final es el capital relacional. Si las personas que están ahí saben hacerlo, lo podemos hacer. Si no, olvídate. Esto como lo veo yo. Ahí puede haber otras sensibilidades, pero bueno, cuando lo vives así, yo es como lo vivo.
Doctor Ordóñez. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. He escuchado con mucha atención su disertación. Pero primero permítame que te llame Federico, ¿no? Nos conocimos del año 1975 en el CSIC y nos venimos ahora al estilo académico, ¿no? Y realmente, pues, sabía mucho de tu trayectoria, pero había muchas lagunas que tenía y te felicito por lo que has conseguido desde que nos conocimos allá en el año 75 en Productos Lácteos, ¿no? Y quería hacer una observación sobre lo que has dicho en relación con las publicaciones, el impacto y demás, ¿no? De no sé cuánto. Realmente es cierto que estamos en el top de las publicaciones, pero nos han obligado las administraciones, nos han obligado nos daban los proyectos. Yo he estado en la NEP, yo he estado en la CNAI, en el área de tecnología, y ahí estaba todo acordado. Un trabajo de primer tercio, un serio en el primero, segundo, tercero, y después, y todo lo que publicábamos ahí, hay muchas publicaciones, las ha leído todo el mundo, las han publicado en revistas internacionales, y eso lo han leído todos los científicos, y han cogido lo que les ha parecido. Y eso porque no nos han ayudado mucho a que patentáramos. Las patentes internacionales son muy caras, ¿no? Yo puedo decir que una patente que con el profesor Burgo y el profesor Sala, pues costó, Dios se duda que la Universidad de Zaragoza nos ayudara económicamente, ¿no? Aquella patente se vendió después a Unilever y realmente, pues, el único éxito que yo tuve con las patentes. Y cuando buscábamos las ayudas que había, realmente no existían una ayuda que nos pudieran patentar a nivel europeo o internacional. Patentar en España era muy fácil, pero muchas de esas cosas no tenían trascendencia. Claro, no, si estoy de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero eso digo es una cuestión política, es decir, ¿qué evalúas? Dice, si tú dices una cosa, que evalúe otra, claro. Ellos evalúan, dice, solamente las publicaciones pues me voy a eso, a lo que me van a pagar, a lo que me van a pagar. Ahora, si yo digo, por contratos, mira, recuerdo que el IRTA hay una parte de algunos investigadores, no sé cuál, no sé cuánto, que es por contratos que han obtenido ellos. Entonces, bueno, hay una parte de publicaciones, pero hay otra parte de contratos con empresas. Yo creo que los holandeses trabajan más o menos así, no lo sé exactamente. Sí que sé que en Alemania, en los proyectos que digamos que son tipo CICID, para entendernos todos, hay un porcentaje que se dedica a transferencia. O sea, hay otra, le dedica a transferencias. Con lo cual, el que le ha tocado el proyecto ya tendrá cuidado de realmente dedicarlo a transferencia, porque hay un dinero ahí que lo tiene, que de alguna manera tiene que justificar. Entonces, yo creo que es una manera que yo, dicho esto, también digo una cosa, ¿eh? Creo que el mundo científico español es un mundo excelente, o sea, que esto vaya por delante, o sea, son dos cosas totalmente distintas, ¿eh? Totalmente distintas. Pero que una cosa es que a ese mundo excelente tú a lo mejor le has obligado a hacer unas cosas que es excelente desde el punto de vista de satisfacción de la gente y todo esto, pero del país, pues tengo mis dudas. Tengo mis dudas. A mí también voy a decir una cosa. No me costó tanto cuando contacté en el primer trabajo que hice en FIAP, cuando contacté con los investigadores que me mandaran la hoja de un folio escrita y tal. Algunos más, unos menos, pero oye, pero dentro de lo que es, pues un 70% de la gente lo mandó, con lo cual la gente sí que tiene una cierta predisposición. Pero es que pero si tú no creas el ambiente para que aquellos genes se expresen, desde luego ahí no se expresan. O sea, esto la gente dice, mire, pues yo me dedico a otra cosa. No, hombre, yo lo quería decir que quizás ahí radica en parte, por lo menos, el desfase de estar en la parte alta de publicaciones y en la parte baja de las transferencias. Claro, es que vamos, esto no es un dato mío, es un dato internacional. Entonces, tú dices, ¿y qué les pasa a los holandeses? Pues los holandeses, pues mira, que son capaces de darle valor a productos que importan, porque tienen tecnología, aplican la tecnología para darle valor a productos que importan. Yo no lo comentaba aquí, pero cuando yo estaba en Megara, ese año, el año 89, me parece que fue cuando lo de Chernóbil. En Chernóbil, la onda expansiva radioactiva de Chernóbil llegó hasta Francia. Como llegó hasta Francia, toda la leche de Europa estaba con radioactividad. Este año, aunque la leche española podía tener lactato, porque se había neutralizado algo y tal, exportamos toda la leche nuestra de España, leche en polvo, a Holanda. Porque claro, entre los lactatos y la radioactividad no había dónde escoger. Escogían los lactatos. Dice,
daba igual que tuviera un poco más o menos de lactatos. Pero los becquereles era una cosa que tenía, pero además era tremendo. O sea, desde Polonia a Francia, y te lo digo porque no análisis nuestros, tú lo llevas la leche al Ministerio de Sanidad, me parece que era, y te daban a los dos al día siguiente un análisis del número de becquereles que tenía aquello. O sea que es que nos hemos movido, pero es cuestión de mover. Es difícil, o sea, ¿cómo mueves a toda una gente que está acostumbrada a un sistema a moverse en otro? Pues es difícil. Cuando yo llegué, esto voy a decir una cosa entre nos, cuando me estaba en algún instituto, a veces la gente simplemente publicaba, porque le venía bien y se sentía satisfecho, en revistas de menos impacto. Vivían bien, en menos impacto. ¿Cuándo publican revistas más impacto? Cuando te pagan. Si tú pagas por otra cosa, ya irás a otra cosa. Pero mientras no te paguen por eso, ¿qué vas a hacer? Pues lo normal. Pero eso daba lugar a que hiciéramos la mínima unidad publicable. Es que ese es el tema, ese es el tema gordo. Ese que tú has dicho es el tema realmente gordo del tema, para cambiar. Si no cambias el sistema, todo lo demás será, sí, queremos hacer cosas, pero no podremos. Por lo demás, te felicito, doctor Moraes, Muchas y gracias. que siga, y te animo para que, como ha dicho la doctora Juárez, que siga en tu profesión. Muchas gracias. En tu... Antonio. Sí. Buenas tardes, soy Óscar Hernández de Pascual, Óscar. de alimentación, empresa de alimentación, la que os compró cuando esta amiga, que además fue mi profesor, Miguel Ángel de Ayubero. Me ha encantado tu conferencia y no lo digo porque te admire y porque también sea pupilo tuyo, aprendiendo contigo, porque me has contado muchas cosas que yo no sabía de ti, y eso que hemos hablado muchas veces, pero hay cosas que no sabía de ti. Y me ha gustado dos cosas. Una, lo de que cuando has hablado de la invisibilidad del sector, incluida la innovación y tecnología, que seguimos siendo invisibles. Sí, Eso también lo dice Jorge Jordana. sí. Seguimos siendo invisibles. No hemos conseguido, yo me dedico a otras cosas, pero no hemos conseguido ser visibles, ¿no? Excepto en la pandemia, pero eso es otra película. Eso me ha gustado. Y luego me ha gustado mucho esa traducción que has hecho de los términos actuales de startups, de no sé qué, a los de los años 60, 70 y 80. Me ha gustado. Te voy a hacer una pregunta directa y quiero que opines. Has pasado de puntillas por los fondos Next Generation y concretamente el PERTE agroalimentario. Todos sabemos que España ha sido el segundo país en receptor, o va a ser el segundo país receptor en fondos. En fondos, 150.000 millones, nada más y nada menos. Hay un PERTE agroalimentario, un proyecto agroalimentario, que tú has puesto una diapo, que solamente se ha asignado el 35 o 33%, ¿no? O sea, un desastre. Un desastre. Yo quería saber tu opinión del PERTE agroalimentario. No sé si habrá una segunda convocatoria, pero de esos 150.000, ya para empezar, si somos el primero o el segundo, ¿no? Respeto mucho el automóvil, que mi padre era del automóvil. Si somos el primero o el segundo sector de España, hombre, 150.000 millones de euros, 1.000, y de esos 1.000 solamente el 30% ha sido asignado. Esto es un fracaso. Total. Como país, como sector, total, como todo. Hay otros países, uno que colinda con nosotros y que nos separa los Pirineos, que está haciéndolo muy bien en temas, bajo mi punto de vista, en tema de fondos, Next Generation y concretamente en agroalimentación. Quería saber tu opinión. Has dicho, bueno, esto está aquí. Pues yo te la doy. Tu opinión y quisiera saber si esto tiene posibilidad de mejora, si nos va a servir como palanca, esta palabra que está tan de moda ahora con el fútbol, si nos va a servir de palanca para poder hacer de este sector algo importante y determinante. No llegaremos a ser los holandeses, pero bueno, ¿por qué no? Yo me alegro que me hagas esa pregunta, como dicen. Hace una semana estuve en Málaga en lo que es el Congreso de la el Congreso de la Industria y la PYME. Y estaban allí todos los representantes de los PERTES. Y estuvimos tomando cafés y hablando con el comisario del PERTE, con Jordi Carbonell, con el que estuvimos tú y yo en Barcelona.
comiendo. Y nos dijo que parece que sí que va a haber, parece que sí que va a haber. Ahora, a saber, o sea, yo diría que hay una cosa que puede ser importante para las empresas nuestras, es el tema de la descarbonización, que puede haber tantas posibilidades como en otro y a lo mejor ese es un tema también que podríamos entrar. En cualquier caso, tenemos que insistir, o sea, si tú no insistes, si tú no das la lata, de luego nadie te va a hacer caso. O sea, esto es una cuestión de dar la lata. Ahora no está Marisa, pero cuando esto de la plataforma fue una cuestión de dar la lata. Pedro estaba presente allí en esto. Al principio nadie creía ni en la Eutrofelia ni en nada, y es una cuestión de dar la lata. O sea, tú vas allí a una asociación, y lo digo porque Pedro Valentín lo conoce bien, y tú también, una asociación con el tema de innovación, y a lo mejor Paco Rodríguez sí que lo ve como un tema importante. Pero para la asociación dice, bueno, mira, con los líos que yo tengo aquí en la asociación me vas a venir con la innovación. menudo lío, con lo cual me lo quito de encima. Esa ha sido una filosofía. Yo creo que ha cambiado afortunadamente esa filosofía. Creo que ha cambiado. Ayuda en muchas cosas, pero bueno, esto es así. O sea, no puedes hacer milagros, pero es así. Es que las personas son las personas y mientras sigan las personas, la gente va a seguir pensando así. Es que no hay otra manera. Es que tú no cambias, no cambias las reglas, siguen las personas y con las reglas. Esto, a mi modo de ver, en el PERTE, con Jordi Carbonell, tengo una cierta esperanza de que es una persona que conoce el sector pueda hacer algo. Tengo una cierta esperanza, pero es muy personal, porque tenemos buen diálogo, sabes que tenemos buen diálogo con él, y ahora que luego le dejen hacer o no hacer, esto ya quiere que te diga. Doctor Francisco Rodríguez. Gracias. Federico, te he escuchado con una mezcla de emoción, interés, sorpresa, todo junto. Y me alegra extraordinariamente de estar hoy aquí. A mí que estés. Porque no vamos quedando muchos con capacidad de hablar de ciertas cosas que pasaron, de ciertas realidades en las que vivimos y en las que tuvimos que apoyarnos. Probablemente dando más importancia al futuro de la empresa que a la empresa del futuro. Me alegro mucho de que hayas hecho ese juego de palabras que es extraordinariamente sabio. Lo más importante es pensar en el futuro de la empresa. La empresa del futuro es siempre algo desconocido, como lo es el futuro en general. Pero fíjate que cuando una foto que sacaste ahí de una Vespa convertida en un artefacto para repartir quesos de 1960, eso fue una realidad. Sí, sí. Eso no lo hemos visto, ni lo hemos soñado, ni lo hemos... Eso fue una realidad. ¿Y por qué fue esa realidad así? Pues porque no teníamos dinero para comprar una furgoneta. Estoy hablando de 1960. Y dentro de esa Vespa, dentro del sidecar de esa empresa, un sidecar convertido en furgoneta, dentro de esa empresa, de esa Vespa, iba un queso que se conserva muy mal, sin frío, que es nada menos que el queso Camembert. Y todo eso constituyó una realidad que nadie podía pensar entonces que aquello iba a ser la industria del futuro. Sí. Y ahora lo que tenemos hoy es lo que tenemos hoy. Entonces, un amigo mexicano, ya fallecido, siempre me decía lo mismo. Mira, toda empresa necesita, en primer lugar, ideación. En segundo lugar, realización. En tercer lugar, consolidación. Y la dimensión ya vendrá después si es que las cosas están bien hechas. Pero no empieces por la dimensión. No te nuble la necesidad de ser grande desde el principio, porque eso no es posible. Bueno, entonces a eso quiero añadir que 3 personas de Cantabria habéis tenido una gran influencia en el sector lácteo español. Tú, en una vida pseudocientífica, pseudo-industrial, mezclando como no lo ha hecho nadie, en fin, con el conocimiento con la realidad del mercado, con la necesidad de vender, porque claro, toda la ciencia que no es capaz de someterse a las reglas del mercado es una ciencia, en fin, que al final acaba por ser muy evanescente.
Y eso nos ocurre desafortunadamente nos ocurre con frecuencia. Pero bien, esas 3 personas de Cantabria sois tú la primera, porque has abordado aspectos de la realidad que los demás no han abordado. Es todo, en fin, esa vertiente científica, constante, permanente. Y luego otro, Manuel Arroyo, que enseñó a hacer queso a media España o a las 3/4 partes o al 100% de España. Así es. Manuel Arroyo, como sabes, era un grandísimo amigo. Sí, sí. Y entonces, en fin, a las explicaciones de carácter técnico unía lo que él llamaba unos cursos que hacía en su casa, en su laboratorio de Santander, donde se inscribían los que después se iban a su pueblo a hacer los quesos. Y por fin a hacer los quesos muy bien. Porque hoy en España se hacen unos quesos con una tecnología magnífica, que no tiene nada que envidiar a otras tecnologías ni a otras industrias de quesos del mundo. Esa es la verdad. Pero entonces aquel hombre fue básico en eso. Nos enseñó a recoger leche sin tener capacidad de enfriamiento. Los bidones por las cunetas de las carreteras esperando a que pasara el camión a recogerlos en pleno verano. Todo aquello exigía emplear métodos que no estaban legislados. Y como no estaban legislados, no se sabía muy bien si eran legales o no lo eran, porque no estaban legislados. Pero que facilitaron y hicieron posible que se recogiera leche de España, si no, no hubiera sido posible. Porque estábamos muy lejos de otros países que ya tenían frío instalado en todas partes. Nosotros no teníamos nada de eso. Y esos son recuerdos de ayer, no son recuerdos de la prehistoria, son recuerdos de ayer. Y por fin un colega, Vidal Gómez, extraordinario tipo, extraordinaria persona en todos los sentidos, magnífico industrial de quesos, del que tengo también un extraordinario recuerdo, también cántabro. De modo que estáis los cántabros en la cabeza, sin duda, de todo lo que en España se ha hecho en el sector lácteo en los últimos 70, 80 años, sin duda ninguna. La pena es que la cornisa cantábrica no tenga mucha más producción de la que tiene. Pero eso no es problema nuestro, es problema de otra naturaleza. He pasado un rato extraordinario oyéndote y me ha producido emoción, como te decía antes. A mí también me ha producido emoción verte aquí. Muy bien. ¿Alguna intervención más? Sí, el doctor Tresguerres. Bueno, lo primero, felicitaciones porque me ha encantado su charla. Sobre todo yo que estoy un poco más desplazado porque soy médico y no me conozco tanto este mundo. Pero precisamente porque soy médico y soy endocrinólogo, hay una cosa que sí me preocupa mucho en estos momentos y es la, digamos, idea generalizada antileche que se extiende cada vez más, contra la que yo me parece que no se hace suficiente desde la industria lechera o desde quien tenga que hacerlo, porque no lo sé. Hay, por ejemplo, un desconocimiento absoluto en algunos temas, por ejemplo, el saber que cuando hay un libro sobre la leche escrito por un japonés que dice que es todo malísimo, pues el planteamiento es que ese japonés parte de un país donde el 95% son intolerantes a la leche y entonces, bueno, independientemente, tienen vacas de Kobe y todas esas otras cosas, pero como sabe perfectamente, de los 8.000 millones de personas que hay en el mundo, solo 1.500 millones somos tolerantes a la leche, que somos los europeos y los descendientes de europeos. Pero para los europeos y descendientes de europeos, la leche es un producto maravilloso y creo que no se hace un esfuerzo suficiente para transmitir a la sociedad sus beneficios. Y cada vez hay más, lo mismo que hay personas contra las vacunas y demás, pues hay muchos médicos contra la leche. Y la mayoría de las ocasiones lo son por desconocimiento profundo del tema. Por eso pregunto si no se podría hacer más en este área. Pues vamos a ver, yo te lo digo, con lo cual me puedo ganar una bronca esta noche, porque mi mujer es médico. Yo tengo, y está aquí presente además, o sea que me va a escuchar. Yo tengo la impresión, y no es una impresión mía, es una impresión, recuerdo que un famoso endocrinólogo, yo creo que era del
de uno de los hospitales de Madrid, dijo una vez que realmente los médicos, y también hay una médico aquí, que cuando llegabais a la última parte del curso, la nutrición no se estudiaba, se quedaba solamente, era como, se daban 4 nociones, y yo creo que en general, pero esta es mi opinión personal, otra persona de Cantabria que también conoce Paco Rodríguez, Pedro Casado Cimiano decía lo mismo. Dice, es que no te puedes fiar de los médicos de lo que dicen porque no saben nada de alimentación, no saben nada. Leen una cosa en un periódico, en una revista y te la sueltan, pero sin ningún conocimiento. Y es un tema complicado. Pero eso es un tema casi de INLAC, ni siquiera de CENIL, o de CENIL e INLAC, el hacer presión en los médicos e intentar llevar una contrainformación de la que reciben. Pero estoy de acuerdo contigo, sí, estoy de acuerdo. A mí me da pena de, hombre, un alimento tan estupendo como la leche, no porque yo haya estado en el sector, sino porque así me lo parece, digo, que no hagamos ningún esfuerzo. O con influencers, no sé cómo se hará, porque esto ya se me escapa, pero estoy de acuerdo totalmente contigo. Es una pena. Muy bien. Doctor Salvio Jiménez. En primer lugar, como no puede ser de otra manera, felicitar al conferenciante porque nos ha expuesto una magnífica conferencia que nos ha gustado mucho, muy estructurada, muy bien, y además de la que no tengo ningún tipo de conocimiento, con lo cual he aprendido mucho. Pero aquí en la última pregunta, con el tema de la leche, sí me queda por una cosa decir. Es una pena que se haya ido Manuela Juárez porque es una defensora de la leche, pero en ausencia de ella lo voy a defender yo, que cuando daba clases de tecnología de alimentos en el CEU San Pablo decía que la leche es el primer alimento que toma el ser humano y es el último que tolera. Es así. La leche la toman las personas normales que no están enfermas. Si una persona está enferma, puede tener cualquier tipo de enfermedad, pero ya eso no es una persona normal. No solamente los japoneses son intolerantes a la lactosa. Los suizos, los jóvenes suizos en edad militar, se descubrió, de los primeros tiempos que se descubrió, eran los primeros intolerantes a la lactosa. Jóvenes suizos y en un país que se toma leche. Entonces eso no tiene nada que ver. Los rusos no tienen leche en polvo y unas mezcolanzas que no sirven para nada. Nosotros que tenemos la fortuna, y gracias a Francisco Rodríguez, uno de ellos, la divulgación de la leche y de las fábricas, de las industrias lácteas, la leche es un producto magnífico. Y toda persona con conocimiento de causa de alimentación y de todo sabe que es un producto magnífico. Pero además la leche está tan bien estudiada, y nosotros hemos tenido muchas dificultades en estudiar la leche, que la leche está estudiada cuando se calienta a 40 grados. Se sabe por qué se ha calentado. Hay parámetros que determinan. Cuando se calienta a 90 se sabe por qué. Cuando se calienta a 150, 2 segundos y medio, cuando es una pasteurización directa, cuando es indirecta, todos esos tratamientos están perfectamente estudiados a día de hoy. Hasta tal punto que se puede decir que la leche, cuando una madre no puede dar alimento a su hijo natural, está perfectamente estudiado la leche para que tenga una alimentación completa y no tenga ningún tipo de carencia. Se puede suministrar a esa criatura, a ese neonato, en una edad muy primaria o en una edad secundaria. Lo que pasa es que ahora está de moda ir contra todo y contra todos. Y entonces es lo mismo que el tema de los transgénicos. Decir que un transgénico es malo y que es tal y que es cual es muy fácil. Y luego echarlo atrás cuestan 10 años de investigación para rectificar eso. Lo mismo pasa con la leche. La leche es un alimento muy importante. Yo diría que es el primer alimento. Y es muy importante. Y todos los que hemos trabajado en leche lo sabemos. Y sabemos que es muy importante. Lo hemos valorado, lo hemos revalorado, lo hemos estudiado y hemos dado su importancia. Que luego hay gente que dice que tal, sí, pero también hay gente que en el momento actual, perdón, y en todo tipo de consecuencias, dicen una cosa y dicen la contraria con la misma convicción, pero no tienen razón. Exacto. Muchas gracias. Yo desde aquí no puedo decir ciertas cosas, pero ya he dicho lo que tenía interés en decir. Gracias. ¿Querías preguntar, Óscar? Habla, Óscar. No te escuchamos bien. No, pero los que están por internet.
Vamos, se está grabando, ¿sabes? Sí, sí. Me ha gustado mucho este debate que ha habido. Aquí está don Francisco Rodríguez, que sabe mucho más que yo de leche, y también Pedro Valentín Gamazo, que sabe mucho, pero yo esto de la leche, trabajo en Pascual, soy veterinario, soy funcionario del Estado en excedencia, en fin, soy un defensor de la leche, pero esto es una defensa melancólica. Yo me dedico a la comunicación ahora, no soy científico, ahora me dedico a la comunicación. La gente ahora se mueve, nos movemos por redes sociales y no tenemos más de 30 segundos, no fijamos la atención más de 30 segundos en cualquier cosa. Lo que habéis hablado aquí, y me alegro, porque yo además soy colegiado del colegio, me gusta, es racional, es científico, pero no os engañéis, eso no vale para nada. Para defender la leche tienes que ir a una serie de influencers que no tienen ningún conocimiento científico o mínimamente científico, pero que tienen 200.000 seguidores. Eso es el que menos. Y esos son los que mueven la opinión pública. Esos son los que crean la situación. Ni los médicos, ni los veterinarios, ni los químicos, ni el Susun Corda. Es esto. Y por eso digo que es melancólico, porque yo, mira que llevo años, toda mi vida en el tema lácteo, bueno, y en otras producciones de origen animal, y yo sé que es melancólico esto. Es absolutamente melancólico, y lo dice uno que trabaja en el sector lácteo, bueno, también otros productos. Los consumos lácteos van bajando en España, en Europa también. Hay otros productos, e insisto, es melancólico, porque ahora efectivamente, estoy de acuerdo, ahora lo que está de moda es ser alternativo a casi todo. Y esto es lo que se vende en redes sociales. Por eso digo que es melancólico. Ahora, contad conmigo y propongo al presidente de la academia que algún día hagamos aquí un debate de estas cosas, de estas modas o de estas cuestiones, porque no hay posibilidades, lo siento, pero no hay posibilidades tienes que captar la atención en 30 segundos de una persona de 40 para abajo, permitidme, aquí somos todos de 40 para arriba, casi todos, de 40 para abajo, 30 segundos. Imposible, porque te va a llegar otro que te va a decir, es que la vaca no sé qué, el bienestar animal, es que no sé qué, es que 1000 motivos. Y tienes que defender. Y claro, nosotros, los que hemos estudiado carreras o no, o tenemos una base científica, queremos ir con la razón. Y aquí tenemos que ir con el sistema límbico. Dejémonos el córtex, dejemos la razón, dejemos el hemisferio izquierdo. O sea, tenemos que ir con todo tema de emocionalidad, porque si no, no llegamos. Y olvidaros de cuestiones científicas. No quiero entrar en el debate, pero estando aquí Federico Moraes, que es una institución en el mundo lácteo, y me gusta el debate, ojalá esté equivocado. Yo creo que no hay un debate de nada contrario. Quiero decir, lo que yo estoy planteando es, bueno, pues si las empresas, la manera de que funcione el sistema es contratando a 10 influencers, pues que lo hagan. Porque precisamente lo que yo no veo ningún futuro es que hagamos aquí una reunión sobre las bondades de la leche y nos juntemos entre todos, que estamos absolutamente convencidos y que no nos tiene que convencer nadie. A quien tenemos que convencer es a todos esos que andan por la calle diciendo memeces. Bien. Muy bien. Pues si os parece bien, vamos a clausurar la sesión. A mí me ha encantado. Por lo tanto, me sumo a la felicitación. Yo creo que ha hecho realmente un acto de constricción de lo que ha hecho a lo largo de su vida. Ha sido transparente, muy transparente, y yo creo que realmente pues, es cierto que él conoce bien la investigación, porque para eso hizo el doctorado en centros de excelencia, el Consejo de Investigaciones Científicas, y que ha sabido, pues lógicamente, pues pensar en la posible transferencia y sobre todo en la innovación, ¿no? La verdad es que lo que has dicho muchas verdades, ¿no? Bueno, verdades. Sí, has dicho muchas verdades porque ahora mismo estamos viendo los seguidores a través de la plataforma que nos dicen magnífica exposición, Deán, visionario de la investigación y la transferencia. Las universidades deberían aprender de estas formas de interactuar con las empresas y en la gestión de proyectos. Que lo hagan. Que lo hagan, ¿no? A su disposición. Bueno, y realmente pues la palabra transferencia, innovación,
se ha oído durante toda la conferencia. Y lo cierto es que la industria alimentaria se parece cada vez más a la industria farmacéutica. Cuando ves los procesos tecnológicos, la esterilización, son procesos imitados a la industria farmacéutica. El óxido etileno venía de la industria farmacéutica. Efectivamente. Y lo que quería decir con esto, pues efectivamente, pues que realmente pues hemos estado en una conferencia realmente magnífica, que se han dicho muchas verdades y que realmente lo que se ha comentado de que España en producción científica es de los mejores países, pero esto no es lo que busca la sociedad. La sociedad lo que busca es la solución de los problemas y en consecuencia yo creo que el investigador tiene que estar más en contacto con la realidad. Y la realidad son las empresas, es el mercado, realmente es la propia relación entre todos los relaciones entre todos los lo que él ha explicado muy bien, ¿no? En toda la cadena alimentaria y realmente pues bueno, yo quisiera también pues decir que estoy de acuerdo con la política holandesa, ¿no? Es un país muy pequeño, pero es un país que mueve una cantidad de dinero increíble en la importación y la exportación. Solamente hay que verlo con las flores, con el queso. ¿Por qué? Porque tienen una mentalidad distinta, que saben que tienen que estar al lado de la empresa. Tienen que sobrevivir. Tienen que sobrevivir. Ahora, por ejemplo, con lo que has dicho de la huella de carbono, pues van a sacrificar muchísimas vacas de leche precisamente para hacer un país sostenible, ¿no? ¿Cómo lo van a solucionar? Pues las granjas están, la gran mayoría, digitalizadas, donde tienen en cuenta, pues, no solamente todos los datos. Exactamente. En consecuencia, bueno, yo quisiera agradecer a todos su presencia. Yo creo que ha engrandecido la conferencia de Federico y, bueno, se ha visto que Federico pues tiene realmente muy buenos amigos y que ha hecho una gran labor y que sepa que esta Real Academia nos veríamos muy honrados si pudiéramos publicar sobre todos los datos que ha presentado, porque creo que... Y por otra parte decirle que la conferencia está en YouTube, de manera que mañana la van a seguir muchísimas personas y que le hemos dado pues una comunicación importante, ¿no? Bueno, como consecuencia del agradecimiento de esta Real Academia le vamos a entregar un diploma que dice: la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España otorga el presente diploma de reconocimiento al doctor don Federico Morais por su intervención en la sesión celebrada el día de hoy con la conferencia titulada La transferencia del conocimiento de la botica a la fábrica del futuro. Madrid, 9 de octubre del 22-23. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Y nada más, se levanta la sesión. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos.